Flavio, dinos, para ti, ¿qué es más sexy? ¿Un tatuaje o un piercing? Espera, en el sexo opuesto. Un piercing. Un piercing, ¿y en qué parte del cuerpo? Puedes escoger cualquier parte del cuerpo. En la parte de la boca, no sé, para cuando se besa está rico. Ok. A ver, ¿qué es más sexy para ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un piercing Un piercing, ¿y en qué parte del cuerpo? en el labio En el labio. ¿Por qué en el labio? para morderlo, no sé. ¿Te gusta cómo se siente el piercing? Sí, sí. Dime, ¿qué es más sexy para ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? No más. Dime, Pepe, ¿qué es más sexy para ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un piercing. Un piercing, ¿y en qué parte del cuerpo? Puedes escoger la parte que quieras. ¿Esta mamada para qué? ¿Eso qué? Neta. Pero, Estamos viendo si es más sexy un piercing o un tatuaje. pues para mí ninguno, la neta. En el sexo opuesto no, o sea, que esté pura, limpia. Por eso, ¿Tiene que ver algo que seas católico o súper religioso? no, solo que no me gusta. ¿No te gusta que tenga nada en el cuerpo? No, ni pelos. Ni pelos. No, No hablaba de pelos, pero eres un cochino pervertido, gracias. ¿Qué es más sexy para ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un tatuaje. Un tatuaje. ¿Y en qué parte del cuerpo? En el cuello. En el cuello. ¿Y como qué tipo de tatuaje? Un tribal. Un tribal. Un tribal muy exhibicionista, muy excitante. Me da igual. Me da igual. Con que tenga un tatuaje en el cuello. Ok, sí. ¿Tú quieres besar ese tatuaje? No, no te gustaría besar ese tatuaje. Muy bien, ¿qué es más sexy para ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un tatuaje, Un tatuaje, ¿y en qué parte del cuerpo? no sé. Escoge la que quieras, tú No, digas piercing mejor. un piercing mejor, ¿y en qué parte del cuerpo? En la ceja. En la ceja. ¿Por qué en la ceja? O sea, ¿se te hace que hace resaltar sus ojos o...? No sé si está cejo o no. Si está cejón, no. Entonces, si estuviera cejón, ¿dónde preferirías el piercing? Ahí. ¿Dónde es ahí? ¿Por qué te gustaría que lo tuviera ahí? O sea, Ahí en la oreja. en la oreja, que se vea bonito, o sea, que se vea resaltante a la moda el tipo. Sí, Entonces, ¿tú crees que un tipo con un arete en la oreja es más sexy que un tipo sin aretes? depende quién sea. Bueno, no, está bien. Dinos, para ti, ¿qué es más sexy? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un tatuaje. Un tatuaje, ¿y en qué parte? Puedes escoger la parte que sea del cuerpo. ¿Del hombre? Puede ser en su espalda o en las manos. En su espalda. ¿Un tatuaje grande o chico? Grande. Grande, grande. ¿Y qué tipo de tatuaje? ¿Un tribalesco? ¿Unas letras? Un tribal. No te creas. Un tribal, un tribal. Una rosa. Una virgen. Unas rosas. ¿Y por qué te gustaría el tatuaje? O sea, ¿se te hace que ahí es más sexy el hombre? Se me hace muy atractivo. Más atractivo, o sea, como que hace resaltar su espalda, ¿no? Como que lo hace ver más fornido, ¿no? Sí. Más machote. Sí. Genial, genial. Dinos, ¿qué es más sexy para ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un piercing. Un piercing en una mujer. hecho ¿En las qué dos parte? cosas. ¿En qué parte del El cuerpo? ombligo. En el ombligo de una mujer. Y el tatuaje sería aquí en la parte de... Cerca de la nalga, en el muslo, en el muslo. Dinos, ¿por qué el piercing en el ombligo, güey? Pues que Se no te hace sé, que resalta su abdomen, que lo hace más sexy, más sí, ganas te de da tocarlo, curiosidad, güey. Te da curiosidad, ándale. De bajar por ahí, güey. Simón, y seguir el caminito de las... Y el tatuaje, ¿por qué cerca del muslo, güey? Dinos Que por llama la atención. llama la atención. Y luego- Resalta esa parte, ¿no, Se güey? ve todo y dices, ¿qué será? Quiero ver. ¿Y quiero ver como será. qué tipo de tatuaje te gustaría así? Un tribalesco, unas letras. Un tribal y una Un rosa. tribal y unas rosas, güey, Una así. mariposa es lo típico. Que se vea lindo, ¿no? Sí. Es más lindo el cuerpo de la mujer, ¿no? El cuerpo de la mujer es divino, ¿no?
¿Qué? El cuerpo de la mujer es huevo es divino. Es divino. Huevo. Dinos, ¿qué es más sexy para ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un tatuaje. Un tatuaje. ¿Y en qué parte del cuerpo? Arriba, sí. En la espalda baja, arriba de las nalgas. Y dinos, ¿por qué ahí? Anda, puto. O sea, se te hace que resalta el traserito, la espaldita, la cadera. O sea, es simplemente sexy, güey, ahí. Me las pones de perrito. Ah, de perrito, te gusta que tenga un dibujito ahí, ¿no? O sea, estarte entreteniendo viéndolo mientras acá tú estás, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué tipo de tatuaje? ¿Con qué te entretendrías más? ¿Algo que te excite? ¿Un tribal, güey? ¿Una mariposa, güey? Dinos, ¿qué tipo de tatuaje te gustaría que tuviera ahí en la espaldita? Pa cuando tú estés acá, pinches nalgadas, güey. No sé. ¿Qué tipo? O sea, una rosa, un tribal, güey. ¿Qué? Un tigre ahí. Que veas la fiera, güey, que te está tragando, güey. Bien pinche duro. A huevo, güey, chingón. Dinos qué es más sexy para ti. ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un piercing Un piercing. Dinos en qué parte del cuerpo. en los hombres, En los hombres, en la ceja. En la ceja. ¿Por qué ahí en la ceja? ¿Te hace que resaltan sus ojos o más? ¿Sí? Si está cejón no hay problema. ¿Sí te das cuenta que ya dijiste mi nombre? No he dicho que no. En fin, no importa. Dinos. ¿Te gusta que tenga un piercing ahí? ¿Qué tipo de piercing? ¿De los que van atravesados? ¿Una bolita? De los que van atravesados. Entonces te hace que un hombre es más sexy si lleva un piercing en la ceja que uno que no. Ok. Dinos qué es más sexy para ti. ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un piercing. Un piercing. ¿Y en qué parte del cuerpo? En el ombligo. En el ombligo. Del hombre. ¿Por qué se te hace que es más sexy ahí? ¿Por qué ahí? No sé, luce mejor. Luce mejor, entonces el vientre, ¿no? Como que resalta el vientre así. Exacto. Ok, entonces tú dices que un hombre es más sexy con un piercing en el ombligo que uno sin él. Sí. Ok. Dinos, ¿qué es más sexy para ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un tatuaje. Un tatuaje. ¿Y en qué parte del cuerpo? En el pecho. En el pecho aquí, así como entre las boobies o en una boobie. No. Entre las boobies. Sí. Entre las ¿Por qué ahí? O sea, se te hace que resalta su abdomen, su pecho, no sé, se te hace sexy ahí. Sí. Se te hace así como que bien, como que le quieres tocar así. Ajá, sí, bien tocable. ¿Y qué tipo de tatuaje? ¿Un tribal, una rosa, un pinche tigre? ¿Qué tipo de tatuaje? No, que sea como llamas. No sé. Llamas así, como que estoy prendido, chica, hazme tuyo. Ajá. Ok, está bien, gracias. A ver, dime, ¿qué es más sexy para ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un tatuaje. Un tatuaje. ¿Por qué? Porque se me llama sexy más acá. Más se te hace como que resalta la morra, ¿no? ¿En qué parte del cuerpo? Arribita de la panocha. Arriba, o sea, como que ahí, ¿no? Ahí en donde sale el pelo, güey, ahí. ¿Por qué ahí, güey? No sé, pues Que resalte la quesadilla, ¿no? Así como... ¿Y qué tipo de tatuaje, güey? ¿Un pinche tribal, güey? ¿Un dragón, güey? Un dragón, güey. Un dragón así como pinche fiera, trágame, güey. Trágame, pinche fiera, ¿no? A huevo, güey. Dime, güey, ¿qué es más sexy para ti, güey? ¿Un tatuaje o un piercing, güey, en el sexo opuesto? Un tatuaje. Un tatuaje, güey. ¿En qué parte, güey, de pinche cuerpo? En la ingle. En la ingle. ¿Qué es la ingle, güey? No mames. Arribita, donde salen los pelos, güey. O en la pierna, güey. En la entrepierna, güey. Dime por qué ahí, güey. Porque ahí es donde se la vas a meter, güey. O sea, te gusta ver, güey. Te gusta ver algo que te entretenga, güey, ahí mientras estás, güey. ¿Y qué tipo de tatuaje, güey? ¿Qué te excitaría más, güey? ¿Qué te entretiene mientras estás ahí, güey? Un tribal, güey, pinche dragón, De güey. letras, güey. Letras, güey, que diga que, güey. Quiero pene grueso. Quiero pene grueso, güey. Que te incite, güey, a darle más pinche duro. Exactamente. Ah, güey, güey. Dime, güey, ¿qué es más sexy para ti, güey? Forma de ser. No, déjate haberlo preguntado. ¿Un tatuaje o un piercing, güey, en una mujer?
Un piercing, güey. Un piercing, güey. ¿En qué parte, güey, del cuerpo? Pues yo diría que en la nariz, güey. En la nariz, güey, así, que la haga más bonita. Aquí, güey, aquí. ¿Y por qué ahí, güey? O sea, No sé, se ven bien. se te hace que es más sexy, güey, con un pinche de este, güey, ¿no? Sí, güey. Y en el momento del coito, güey, ¿crees que ahí influye algo, güey? Pues sí, porque nosotros por lo regular nos encariñamos más. O sea, tú lo ves, güey, de frente, güey, como que eso que resalta la luz, ¿no? O sea, se te hace como que te incita a ir con ella, ¿no? Pues sí, güey. Ok, güey, está bien, gracias, güey. Güey, ¿qué es más sexy para ti? ¿Un piercing o un tatuaje en el sexo opuesto? Un pito. O sea, que te gustan los hombres, güey. No, güey, ¿qué es más sexy para ti en una mujer, güey? ¿Un tatuaje o un piercing? Un pito. Un piercing de pito, güey, o un tatuaje de pito. El que sea. Güey, ¿qué es más sexy para ti, güey? Pregúntale, güey. ¿Qué es más sexy para ti, güey? El tatuaje. ¿En qué parte del cuerpo femenino? No sé. ¿Qué parte, sí, güey? pregúntale a mí, ¿no? No, ¿qué parte, güey? ¿El brazo? En el brazo, o sea, aquí, güey, en el hombro, güey. Entre brazo, güey. ¿Y por qué ahí, güey? O sea, No sé, güey, cuando lo veo me empieza a... te excita que tenga un tatuaje. O sea, como que tócame con eso, ¿no? Tócame, o sea, hazme tuyo, abrázame. Sí, ¿no? Sí, güey. ¿Y qué tipo de tatuaje, güey? Un pinche tribal, güey, una figura, unas letras que diga el nombre de su ex, güey, que sí te hace más sexy. No sé, güey, cualquier tipo de tatuaje. El que sea, güey, si a ti te da igual, tú le das, güey, pero mientras tenga un tatuaje en el brazo, güey. Sí, güey. Ah, genial, güey, chido. ¿Qué? Ok. Dime qué es más sexy para ti, un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto. Un piercing Un piercing, ¿y en qué parte del cuerpo? en la lengua. En la lengua. ¿Por qué? O sea, ¿te gusta sentir el sabor, ese No, cosa extra? se mira bonito. O sea, ¿te gusta que se mire, no tocar? Sí, me gusta que se mire. Y no te gustaría tocarlo. No, no sé. Ah, y, o sea, ¿te gustaría que te lambiera con eso? O sea, ¿sentirías más placer? No, Pero, no o sea, sé. O sea, tú dices que un chico con un piercing es mucho mira- más sexy que se uno mira sin él. bonito, se mira Solo bonito. porque se mira bonito. Entonces tú dices que eso influye en que se vea más sexy, más hot. Dice que besan más rico. A ver, ¿y tú? ¿Qué se te hace más sexy a ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un piercing Un piercing también, ¿en dónde? en la lengua también. En la lengua también, o sea, piensas igual que ella. O sea, las dos le dan a un tipo con un piercing en la lengua. Sí, Ah, la bueno, verdad, qué sí. chido, sí. ¿Le puedo preguntar a su amiga? ¿Quién? ¿Qué es más sexy para ustedes? ¿Un piercing o un tatuaje en el sexo opuesto? Un piercing. Un piercing, ¿tú qué opinas? Un piercing. Un piercing, ¿y en qué parte del cuerpo? La lengua. En la lengua, o sea, las cuatro opinan igual, con razón son amigas. ¿Y por qué en la lengua? Besan más rico. Para que bese más rico. Entonces tú dices que un beso con un chico con un piercing es más rico que uno sin él. Sí. Excita más. ¡Ay, no, eso no está... Sí. Díganos, ¿qué es más sexy para ustedes? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un tatuaje. Un tatuaje en el hombre, o sea. ¿Y en qué parte del cuerpo? En el brazo. En el brazo. ¿Y por qué ahí? ¿Se te hace que resalta el músculo? Así, que se ve más sexy, ¿no? El hombre ahí. ¿Y qué tipo de tatuaje? No sé. ¿Un tribal, unas rositas? Sí, no sé. ¿Tu nombre ahí? Sí, te encantaría tu nombre ahí en el brazo de un hombre. Ah, ok, gracias. Dime qué es más sexy para ti, un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto. Un tatuaje Un tatuaje. ¿Y en qué parte del cuerpo? en el abdomen. En el abdomen, aquí, o sea. ¿Y por qué ahí? Cuando tienen cuadritos se les ve más sexy. Cuando ¿No crees que se deforme el tatuaje? ¿No preferirías un vientre plano que se vea bien? No. No, o sea, cuadritos, o un tatuaje que quede con los cuadritos. Un tablero de ajedrez, ¿no? No, eso no. ¿No? Entonces, ¿cómo qué tipo de tatuaje se te haría sexy ahí? Un alebrije. Un alebrije. ¿Qué es un alebrije? Como un dragoncito. Un dragoncito, algo fantástico, ¿no? De fantasía. Se te hace muy sexy, muy hot. Sí. Sí. Ah, ok, gracias. Dime, ¿qué es más sexy para ti? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? Un tatuaje. Un tatuaje. ¿En qué parte del cuerpo?
En el pecho o en los brazos. En el pecho. ¿Por qué en el pecho? Ah, O sea, aquí entre las boobies, ¿no? los hombres no tienen boobies. Bueno, sus pectorales. Pues porque se ven sexy. Se te hace sexy así. ¿Y qué tipo de tatuaje se te hace muy sexy? No sé, sería un sinsajo, algún pájaro, una. O sea, con un símbolo así, ¿no? Que así te dan ganas de tocar ese símbolo ahí de abrázame con ese, imprégname de tu tatuaje. Sí. Ok. Ahorita Félix se me pone. Se aguanta. Dime, güey, ¿qué es más sexy para ti, güey? ¿Un tatuaje o un piercing en el sexo opuesto? No, un tatuaje. Un tatuaje, güey. ¿En qué parte, güey, del cuerpo? En el brazo. En el brazo, de una mujer, güey. ¿Por qué ahí, güey? En el brazo, una mujer. O sea, de una mujer. ¿Qué se te hace más sexy en una mujer, güey? En una mujer, ¿qué se me hace más sexy? ¿Un tatuaje o un piercing? No, pues un tatuaje. ¿En qué parte, güey, del cuerpo? Pues entre La que quieras, güey. la pancita y, Entre la pancita y lo que sigue. lo que sigue, güey. ¿Y como qué tipo de tatuaje, güey? Una florecita. Una florecita, ¿no? Que Sexy. resalte ahí, güey. O sea, Sí. que diga abajo está más bonito. Sí, sí. Así, o sea, que cuando estés ahí abrazándola te entretenga esa florecita, Sí, ¿no? claro. Sí, o sea, más bonito, güey. Ah, bueno, güey, gracias. No, dime, güey, ¿qué es más sexy para ti, güey? ¿Un piercing o un tatuaje en el sexo opuesto? O sea, una mujer, güey. Tatuaje, güey. Un tatuaje, güey, en una mujer. ¿Qué parte, güey, del cuerpo? En la pierna. En la pierna, güey. ¿Y por qué ahí, güey? Porque se ven más bien. O sea, que resalte las piernas. ¿Te gustan las piernas de las mujeres? Y con un tatuaje se te hace más sexy. Sí. ¿Y qué tipo de tatuaje, güey? ¿Un tribal, una rosita, unas letras? Un tribal. Un tribal, güey. Así que resalte su pierna, ¿no? Que resalte todo su cuerpo, ¿no? Sí. Eso te gusta, güey. En una mujer. ¿Se te hace más sexy una mujer con un tatuaje en la pierna? Sí. Ok, güey, gracias.